Muy bien. Hoy vamos a empezar y vamos a aterrizar en el shiismo. Y ya vamos a hablar del shiismo. Y vamos a comenzar por lo siguiente. Dijimos que la idea central del Islam, la idea central del Islam es la idea fundamental. ¿Qué quiere decir eso? La unicidad de Dios. Dios. Ese es el centro y el fundamento y el principio y el origen y el fin de todo. Dice el Corán que Él es el primero, el último, el manifiesto, el culto. Hacia Él vuelve todo, de Él se origina todo. Dios es uno. Dios es el monoteísmo. El monoteísmo consecuente, el monoteísmo que no se desvía de sus principios, reconoce, como en general las religiones monoteístas, con algunas variantes, como la Trinidad y demás, que alejó del principio monoteísta, una serie de atributos de perfección. En el Corán dice: Walahu al-asma'ul husna, a Dios pertenecen todos los nombres de perfección. Por el contrario, todos los nombres de imperfección, o que denotan necesidad, imperfección, carencia, son rechazados. No se le puede atribuir a Dios ningún atributo de imperfección o necesidad, o debilidad, o impotencia, o ignorancia, o multiplicidad, etcétera, etcétera. Cualquier atributo que implique una necesidad, que implique una dependencia, que implique un mal, que implique una falta de poder, etcétera, etcétera, es negado a Dios. Los atributos negativos, los que se niegan, los atributos positivos. Los atributos positivos, los atributos de perfección, no tienen límites. Seguramente habrán escuchado ustedes los 99 nombres de Dios. 99 atributos. Pero no vayan a creer, como dicen y repiten muchos que hablan de Islam, que Dios tiene 99 atributos. Dios tiene ilimitados atributos de perfección. En la súplica que se lee en el sagrado mes de Ramadán, Yushan Kabir, se mencionan 1000 atributos de Dios. Entre esos innumerables atributos de perfección, como Dios es ilimitado, digamos, podemos siempre descubrir atributos. Señor, soberano, gobernador. Eso no está dentro de los 99. Sí, algunos países sí, casi todos sí. Guía. Vamos en la cámara. Bueno, etc. Y ahora viene lo que quiero decir yo. Cuando nosotros tenemos un monoteísmo consecuente, Dios es el guía del ser humano. Dios es el gobernador del ser humano. Dios es la autoridad del ser humano. Dios es el creador del ser humano. Vamos a detenernos un minuto en este atributo. De cómo entendamos ese atributo va a depender muchas cosas. Si nosotros decimos que Dios es creador, en un sentido común, vulgar, Dios creó el universo, ¿sí? Este es el universo. Dios lo creó. Antes del Big Bang, por ahí, lo creó. Dios lo creó. Dios está acá que lo creó. De modo que en algún lugar en el tiempo, o antes del tiempo, cuando fuera, Dios le dio un principio a la creación. Dijo, sea, comenzó. Y después la creación anda.
O sea que creador en un sentido antropomórfico, en un sentido humano, es como un arquitecto. Inclusive los masones tenían esta idea. Dios arquitecto. Dios es el que diseñó el universo. Dios dio forma al universo, Dios creó el universo. Pero después Dios, ¿qué influencia tiene en el universo? ¿Qué presencia tiene? ¿Qué dependencia hay del universo de Dios? Los sabios dicen que para entender de acuerdo a unos dichos del Imam Sadiq, ¿no? Pero para entender la creación divina podemos tomar un ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo lo podemos tomar de nuestro espíritu. Más precisamente de nuestra mente, que es parte del espíritu, el conocimiento que tenemos nosotros. Veamos, cuando nosotros, nuestra mente o nuestro razón, intelecto, el nombre que le quieran dar, cuando nosotros imaginamos algo, pensamos algo, nosotros pensemos, por ejemplo, yo pienso este lápiz, ahora no lo veo, ¿sí? Pero lo imagino, mi mente lo imagina, era blanco, al final tenía un capuchón, se llama esto, el color celeste, ¿no? Tenía una escritura, me lo imagino. Bueno, mi mente crea una imagen, ¿sí? Mientras mi mente crea esa imagen depende absolutamente de mi mente. Mi mente la sostiene. Cuando mi mente piensa en este otro marcador, este desaparece. Y ahora yo pienso en este, me concentro en este, ¿sí? La relación entonces entre Dios y la creación es similar, salvando la distancia, pero es un ejemplo, tómenlo como ejemplo, no es un ejemplo total, pero es similar en este sentido. Como la imagen mental, mientras la imaginamos, esa imagen, su ser, su existencia depende absolutamente del que imagina esa imagen, ¿sí? Pero, fíjense, acá está el punto. No es que yo imagino la imagen y después la imagen es independiente de mí. La imagen, durante toda su existencia, depende absolutamente de mí. O de quien la imagina, ¿sí? ¿Se entiende la relación entre la mente y la imagen? La creación del universo, en el Corán, tal como el Corán la explica, es así. ¿Qué quiere decir? No es que Dios creó allá en el principio, ¿no? Allá lejos. Y después, en todo caso, lo vamos a ver cuando termine la historia, o después de la muerte. Toda la creación, ahora, todo lo que existe, existió y existirá, depende absolutamente de Dios. En este momento y en cada instante de la creación, este momento existe, porque ahora depende absolutamente del Creador. Si el Creador deja de crear y de sostener la creación, sostenedor también es otro de los nombres de Dios. Si la deja de sostener por un instante nomás, desaparece. Es constante entonces. Es constante la presencia de Dios. La dependencia de Dios, que es el único autosuficiente Dios, es absoluta, ¿sí? Nosotros, por eso los místicos o los sabios a veces ponen el ejemplo de la sombra en la creación. Yo, por ejemplo, me paro acá, está el sol ahí, se proyecta mi sombra. Mi sombra depende absolutamente de mí y del sol. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no tiene ninguna entidad existencia por sí misma, ¿sí? Pareciera que existe, que tiene autonomía, pareciera que es una cosa separada, pero es una cosa absolutamente dependiente, como la imagen de la mente, absolutamente dependiente en todo instante. Dice el Corán, Dios crea y recrea. Dios permanentemente está creando, sosteniendo la creación, ¿sí?
guiando la creación, dándole forma a la creación, dándole sentido a la creación, dándole rumbo a la creación. ¿Hacia dónde? Hacia Él mismo, hacia la perfección. Muy bien. Fíjense, de acuerdo entonces a esta visión de la creación, no es un arquitecto, no es una persona, no es algo separado de la creación, que la creación una vez creada echa a andar. Esto parece simple, pero los filósofos europeos, como Descartes y demás, tenían la idea del relojero. Dios había creado el mundo como el relojero le da cuerda al reloj y después anda solo. Esta es una idea que es una idea que la evolución ahora, eso es otro tema. Pero en definitiva, la idea era que Dios era el que había echado a andar el mundo, pero después el mundo no necesita a nosotros. Ustedes dirán, pero esto es importante. Mucha gente en Occidente que cree en Dios cree de esta manera. Dios creó, pero ahora Dios no tiene nada que hacer conmigo, ni yo con Él. Al menos que tenga un accidente, me muera, alguien se muere, digamos, caiga enfermo, pierda toda mi fortuna, digamos, al menos que materialmente yo esté, digamos, toda mi situación se desestabilice, entonces me aferre a algo espiritual, porque lo material se me destruye, como un terremoto, una inundación, un atentado, lo que fuera. ¿Nunca vieron un hombre que lo secuestraron esos empresarios que lo secuestran, los liberan y están con el rosario, la Virgen, y están todos, por un mes más o menos están todos súper religiosos? Es decir, el hombre, el Corán dice este ejemplo, el Corán dice cuando se embarca en una embarcación, antes no es como ahora, hay como un poco más de seguridad, porque cuando se cae un avión, chao. Pero el Corán dice, se embarca en una embarcación cuando se sobra, digamos, adoran a Dios sinceramente, mukhlisina lahu, una adoración pura. Pero cuando los llevamos sanos y salvos a la costa, después de un tiempo dejan de creer y vuelven a la idolatría. Ya no depende todo de Dios. Es decir, el hombre en la situación límite se da cuenta que todo depende de Dios y se dirige a Dios. Pero cuando la situación no es límite, tiene como si fuera varios dioses, cree que, digamos, Dios no está operando. Sin embargo, Dios está permanentemente. Dice el Corán, Dios está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular. Es una metáfora. Dios, dice el Imam Ali, Dios está tan cerca, pero no en las cosas, no en las cosas. Dios está al mismo tiempo separado, o sea, lejos de las cosas, pero no separado. Digamos, Dios no ocupa un lugar en el espacio. El espacio es una creación divina, ¿sí? Por lo tanto, no podemos hablar en términos temporales espaciales de Dios. Dios en un principio existió, Dios creó en un principio. Dios crea absolutamente y sostiene su creación, así como mi mente sostiene la imagen, y mientras la mente la imagina, la imagen es. Cuando la deja de imaginar, ya no es. Salvo que dice el Corán que a Dios no le alcanza el sueño, ni siquiera la somnolencia. O sea que tenemos el sueño, que es cuando yo, en las camas, en las normas jurídicas, no sé si lo vieron, yo pierdo la ablución cuando me duermo. ¿Cómo definen qué es dormirse? Si yo cabeceo, me dormí. El desconectarse. Una muerte pequeña. Cuando el oído deja de escuchar, el ojo deja de ver. Los 5 sentidos, sí. Sí, cuando yo ya no tengo conciencia, digamos, de la... No escucho, no veo, ya no dormí. Ahí pierdo la ablución. Pero si yo estoy en clase, como algunos a veces, como otro día el viernes, que era un concierto, verlo ahí todo, parecía que iba cayendo la cabeza en una... Yo lo escribía toda la clase del viernes en cristianismo. Si alguno después le interesó y no pudo combatir el sueño, después lo puedo imprimir y... Bueno, sí, estuvo muy bueno. Los que no se durmieron, no, realmente estuvo bien presentada, bien linda. Y ahora vamos a ver una completa. Bueno, entonces, en esta concepción monoteísta consecuente, ¿quién gobierna? Dios. ¿Quién es la autoridad? Dios. ¿Quién es el legislador? Dios. ¿Quién sostiene la creación? Dios. ¿De quién dependemos todo el tiempo? Dios.
¿Quién guía? Dios. ¿Cuál es el objetivo? Dios. Esto es un monoteísmo consecuente. Por lo tanto, fíjense esta frase de Jesús que todos ustedes escucharon. Dice el Evangelio, uno de los Evangelios, en varios pasajes de los Evangelios, creo que en varios más en el Evangelio, la historia es un poquito diferente. Dice, había un fariseo, estaba Jesús, el fariseo, estaban los soldados romanos. El fariseo quiere tentar a Jesús, que eran los judíos que eran, digamos, más hipócritas. Lo quiere tentar a Jesús, quiere, digamos, hacerle pisar la piedra, y le dice, ¿debemos pagar nuestros impuestos? Y saca una moneda romana. Entonces Jesús dice que, según una versión de esa moneda, dice, ¿qué ves en esa moneda o qué tiene esa moneda? Y dice, tiene la imagen del César. Jesús dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero el Evangelio agrega que Jesús habla en parábolas, metáforas, para que el sano del corazón se guíe y el hipócrita, el enfermo, quede confundido. Entonces, si Jesús le dice no, el impuesto no, la riqueza ¿a quién pertenece? A Dios. ¿Quién la administra? Dios. ¿Quién la reparte? Dios. ¿De acuerdo a qué criterio? De acuerdo a su criterio que se lo transmite a sus mensajeros, que son los gobernantes reales y verdaderos. No, ni los faraones, ni los César, ni los Nimrod, ni los Bush. No, los verdaderos, los que tienen el aval del dueño del universo, que dice, este sí, este no, ¿con qué criterios? Entonces, ¿qué interpretaron? Hoy en día la Iglesia oficial, ¿qué interpreta? Que Jesús dijo, está el reino temporal del César y el reino espiritual de Dios. Ahí ya tenemos un problema con el monoteísmo. Como hay dos reinos incompatibles y en uno Dios no tiene injerencia. O sea, tenemos por un lado, y nada menos que el César. Aparte, fíjense que el César, igual que el faraón, decía que era Dios, se decía adorar, o sea, una de las deidades romanas era César. Entonces Jesús le dice que dale al César lo que es César y dale lo que es Dios. Pero si el mismo Evangelio dice que está hablando en parábolas para confundir, y el mismo Evangelio dice que el fariseo lo está tentando, ¿por qué vamos a interpretar de que Dios dijo, no, bueno, el orden romano, o sea, la riqueza para el César, y para Dios lo que es de Dios, la súplica, digamos, la ayuno, la devoción? Si interpretamos así, separamos los poderes mundanales y espirituales. Para el César no hay nada mejor que ese discurso, si él lo que quiere es lo mundanal y lo material. Digamos, si Dios no interviene acá en la administración del mundo, de la tierra terrenal, entonces ningún César tiene ningún problema con ninguna religión. Las religiones, si mantienen distraído y contento a la gente, y ellos pueden usufructuar el petróleo, el agua, el gas, el oro, la selva, el Amazonas, no hay ningún problema. El problema es cuando hay una interferencia de poderes en un terreno. Cuando en un terreno, que es la tierra, nada menos que la tierra, que es creada por ¿quién? ¿No dice el Corán, Dios creó los cielos y la tierra? ¿En dónde dice en el Corán que Dios es el Señor de los cielos, pero en la tierra? Si gobierna Satanás, bueno, hay que esperar que termine la tierra y entonces empieza el gobierno de Dios. Entonces Dios, el poder de Dios llega hasta acá. Acá hay un límite, hay una frontera. Desde acá, ya está. O el César, sí. ¿Y no puede interpretarse de otra manera? Eso es lo que queremos decir. No, pero entretiene al César porque después le va a caer el saco, no sé, cuando ya, pronto, porque 40 años después el César no existe más y se derrumbó todo. Bueno, porque viene un retraso. Porque si no van y le dicen a César, Jesús está diciendo que no te demos la plata a vos. Perfecto, yo estoy de acuerdo con vos. Lo que Jesús quiere evitar es, y lo que el fariseo quiso provocar, es que él diga no. Lo agarran a Jesús y tiene la excusa de que está subversivamente actuando y en contra de los intereses del imperio, lo agarran, lo meten preso, tienen la excusa, va a juicio, etc. A lo que voy es la interpretación que otros cristianos hicieron. Ya no hablemos de los musulmanes desde ya que hacen esta interpretación. Muy bien, a ver, al César lo que es del César.
y a Dios lo que es de Dios. Pregunta, ¿hay algo que no es de Dios? ¿El César de quién depende? De Dios. ¿El César depende del César? O sea, la tierra donde gobierna el César, ¿de quién depende? ¿Quién la creó? ¿Quién la sostiene? Dios. ¿Quién la guía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tiene que hacer acá? Lo único que tiene que hacer acá es decir testimonio que Dios eres tú, no yo. Y testimonio que el profeta es el que tú eliges, no el que yo diga. Eso es lo único que los hombres lo que tenemos que hacer eso. Es decir, o Dios nos establece como mensajeros, entonces Él nos da la aval directamente, se nos presenta el arcángel Gabriel y nos dice, hermano José, te he elegido. Como eso no sucede, sino que ha sucedido sobre personas específicas que tenían las cualidades para guiarnos. ¿Qué clase, hermano? Listo, después te hablo. Entonces, Dios ha dado ese aval para ser representante suyo, guía, Señor, en términos relativos, porque Él es el que le da a Él la representación. Califa quiere decir representante, ¿sí? Entonces Dios elige a su representante y el representante gobierna en nombre de Dios, no en nombre de sí mismo. Por eso el Corán le dice a Jesús, tú llamaste en tu nombre, tú dijiste esto que dicen que tú eres Dios, ¿tú lo dijiste? ¿Qué dice Jesús en el Corán? Dice, la, tú sabes más. Si yo lo hubiera dicho, te lo sabía. Jamás. Dios siempre dijo, Inni Abdullah, yo soy siervo de Dios. Nunca digo yo soy Dios. Entonces, porque los profetas tienen muy claro, ellos son elegidos justamente por eso, porque son hombres muy específicamente puros para ser elegidos por Dios para gobernar. Fíjese, si tenemos que elegir un representante de este grupo, para que nos ayude, nos guíe, nos atienda a todos los asuntos, elegimos a un hombre que tiene más capacidad para esa función. Por lo tanto, Dios va a elegir para la guía, ¿hacia dónde? Hacia Él, con los conocimientos de Él, con la bondad de Él, que Él le confiere al mejor, al más virtuoso. Como dice el Corán, el mejor de vosotros, una ley que la tienen que memorizar, o en español los que pueden en árabe y en español, es la ley de la Sura, capítulo 49, versículo 13. Dice, dice, os hemos creado hombres, fíjese. Está dirigida a los hombres, no a los musulmanes, solamente, a todos. Os hemos creado de un hombre y una mujer, y os hemos dispuesto en tribus y pueblos, o en pueblos y tribus, a fin de que os conozcáis y os tratéis con benevolencia. La palabra es conocerse, pero en árabe implica también una benevolencia en el trato. Ciertamente el mejor de vosotros es el más piadoso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos sexo, hombre, mujer. Dios es el que crea. Hombre, mujer, pueblos, tribus. Acá podemos agregar razas. Fíjense, dejemos la revelación y el mensaje de Dios y los profetas. Uno de los grandes problemas de los seres humanos ha sido y es históricamente el racismo, el nacionalismo, el tribalismo y el machismo o el feminismo, los dos extremos. Yo soy mejor porque soy hombre. Esto ha prevalecido, todavía prevalece, el hombre es mejor que la mujer. O yo soy mejor porque soy mujer. Ahora el movimiento feminista del siglo XX ya está en parte. Siglo XIX, siglo XX está en parte. Invirtieron los roles, ahora ellas son las mujeres. O yo soy norteamericano, o yo soy blanco, o yo soy romano, o yo soy español, o yo soy argentino, o yo soy otro. Y las tribus, yo soy de tal familia, tengo tal ascendencia,
tal clase social, etc. Bueno, faltaría la clase social y eso. Esto Dios le pone una cruz y dice: el mejor de vosotros no es ni el hombre, ni la mujer, ni el pueblo, ¿no? Es ni el árabe, no árabe, ni el negro, blanco, el amarillo, es el más piadoso. Entonces los representantes de Dios son los más piadosos. Por piadoso se entiende virtud, ¿no? La piedad, inclusive taqwa, in akramakum atqakum, dice el Corán. Los mejores de vosotros, los más nobles ante Dios, son los más piadosos. Por piedad la definió el Imam Sadiq, la piedad, de una manera muy interesante. ¿Qué es ser piadoso en árabe, taqwa? Disculpe, ¿puede repetir lo que dice? ¿Los mejores de qué? Sí, los hermanos de Brasil me paran cuando muy bien. ¿Quién fue el que me paró? ¿Brasileño o colombiano? Colombiano. Los brasileños no me entienden y no me paran. Dejen que yo hable total. ¿Qué me preguntaste? Dijo los mejores, los más nobles de vosotros ante Dios son los más piadosos. Acá le doy la referencia, este es el capítulo, ustedes van y lo copian. Capítulo 49, versículo 13. significa piadoso. Taqwa es piadoso, se traduce como piadoso en español. Es la mejor traducción que hasta ahora por lo menos hemos visto. Si alguno tiene una mejor. Sí. El otro día nos enseñaron que en realidad es el temor que tiene la persona porque reconoce sus propias malas acciones. Claro, porque muchas veces traducen taqwa por temor de Dios. Pero el temor de Dios, a ver, Nos explicaron eso. ¿Por qué? el temor de Dios es una palabra un poco fuerte y aparte que ¿Por qué se le miedo? es verdad que cuando uno va a ver al presidente de la nación, de cómo grado que sea, va a ver al presidente, entonces uno está subiendo en el ascensor para entrar a la oficina, se mira al espejo, cómo estoy bien, y entra y al principio se pone así, no sabe bien qué decir, no es el presidente, bueno. Dios no es el presidente, es mucho más, pero nosotros total, cuando hablamos con Dios es como que hablamos cualquier, estamos así distraídos, no importa, porque no tenemos conciencia de lo que hacemos, ni en la oración, ni en general, en pocos momentos. Dicen los imanes, o el profeta muchas veces comenzaba a temblar, o se ponía amarillo, perdía el color, pero no por un temor de Dios, porque eran conscientes de ante quién hablaban, ante quién están, digamos, parados, a quién le están hablando, o quién están prosternándose. ¿Sí? Pero nosotros, si vemos al presidente, nos ponemos muchísimo más, digamos, nerviosos en situación, etcétera, que si vamos a hacer la oración. Sobre todo el de la mañana. Bueno, ese es un drama nuevo. Pero los profetas no oran como nosotros. Muy bien. Piadoso lo definen como la persona que tiene muchas definiciones. El Imam Sadiq dice: piadoso es aquel que está donde Dios quiere verlo y no está donde Dios no quiere verlo. Hace el bien, no hace el mal. Pero la palabra taqwa quiere decir cuidar, proteger, ¿no? Protección. Y en rigor, la piedad es una protección del alma de uno, del corazón de uno, de todo aquello que lo puede dañar o contaminar, y una alimentación o enriquecimiento con todo aquello que le hace bien, lo hace crecer y lo hace edificarse y demás. La taqwa es un cuidado de sí mismo. La taqwa con respecto a Dios es un cuidado de la relación con Dios, un cuidado con Él, etc. Que implica no hacer el mal, hacer el bien, tener una conciencia de Dios, etc. Esto es lo que Dios pone como criterio de elección. Siempre que los profetas fueron elegidos por Dios, los grandes gobernantes, poderosos, reyes, faraones, ricos, sacerdotes incluso, de esa sociedad decían: ¿por qué lo eligieron a él? Un pastor, un hombre pobre, un hombre que no tiene nuestro estatus social, no tiene la riqueza, no tiene... Eso lo vamos a ver. Pero Dios, el criterio de Dios no es todo lo que se utiliza como símbolo de poder, de estatus entre los hombres cuando olvidan a Dios en las sociedades que no tienen en cuenta de Dios. Bueno, entonces, en el monoteísmo consecuente,
O sea, efectivamente, yo vi teólogos cristianos que han dicho que es un error considerar la interpretación de estas palabras de Jesús como que hay dos órdenes separados, uno del temporal, del mundanal, y otro el de Dios, y que las riquezas o la administración del mundo, la política, la dejamos en manos de ellos, porque este es el mundo donde gobierna el príncipe de las tinieblas, y no hay nada que hacer. Ya ven el Hijo de Dios como terminó, y como este mundo no es para reformarse, ¿sí? Este mundo ya vino mal, empezó mal y terminará mal. Lo nuestro tiene que ver con otro reino que está en los cielos. ¿Vieron las iglesias góticas? Ayer hablábamos de las iglesias góticas, esas iglesias grandes, así, monumentales de Europa, en Argentina hay, en todo, porque es una arquitectura que de la Edad Media. Fíjense, las iglesias góticas, una cosa que yo no dibujo bien, se nota, pero son tremendamente altas, las dimensiones no son humanas. Es como si fuera querían expresar la grandeza, digamos, del universo y en todo caso la creación de Dios. Pero tiene una particularidad. En general las iglesias góticas son oscuras, muy oscuras, y tienen los llamados vitrós en los techos, en las partes altas, por donde entran los rayos de luz. La idea, y aparte en el centro de la catedral de góticas está la cruz y está Jesús crucificado. Esto es un escenario bastante tenebroso, digamos, bastante frío, oscuro, etc. Ahora, ¿la luz de dónde viene? La luz viene del más allá, viene del cielo, viene de otro mundo. En rigor, este mundo es un mundo oscuro. Este es el mundo del pecado, el valle de lágrimas, lugar de sufrimiento, donde el hombre tendrá que penar por el pecado original. Pero si cree en la redención de Jesús crucificado, le espera la luminosidad que no es de Cristo. Bueno, esa idea, fíjense que las mezquitas más grandes, más monumentales, son las mezquitas a veces que se alejan más del mundo islámico, por ejemplo las de Bizancio, porque en realidad eran iglesias bizantinas que después fueron transformadas en mezquitas. Entonces son también muy monumentales. La de Moabia en Damasco, o la de Turquía, etc. En rigor era una iglesia cristiana, no la de Damasco, sino la de Estambul. Bueno, en un monoteísmo entonces consecuente tenemos que los atributos de Dios, ¿no? Se plasman, digamos, en la sociedad humana a través de sus carismas o representantes. Estos son los que tienen el gobierno y no otros. Es decir, que para gobernar entre los hombres yo debo tener el permiso del gobierno. La democracia tiene otro criterio. La democracia dice no, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo decide. ¿Sí? Pero cuando suben el poder, si vayan en el nombre de Dios. Ya lo vamos a juro ante Dios. Sí, pero las leyes las dan los hombres, las orientaciones. Ellos dicen sí, Dios fuente de toda razón y justicia, dicen la Constitución argentina. Pero esto, hoy en día ya no hace falta ser religioso. Puedo jurar por Dios, puedo jurar por los evangelios, puedo jurar por la Biblia, puedo jurar por la patria, puedo jurar por ningún Dios. Hoy en día ya está mucho más elástico eso. Ni siquiera es obligación jurar por Dios cuando se asume un cargo público hoy en Argentina. En Uruguay juran por Dios. Todavía. Sí, hay tres opciones. En Argentina hay tres opciones. O juro por Dios y los santos evangelios, o juro por no, sí, la Constitución, pero juro, digamos, los principios fundamentales. O juro por la patria. Puedo elegir la fórmula juro por la patria. Cuando algunos musulmanes asumieron algunos cargos públicos se introdujo juro por el Corán, se aceptó. Y juro por la Torá, no sé cómo se judíos. Bueno. Muy bien. Ahora, con esta introducción, vamos a pasar a otro tema. Che, Sí. una preguntita un poquitito alejada del tema, ¿no? Pero, Sí. Moisés, alayhi salam, o Nuh, ¿cómo rezaban? ¿Igual que el profeta Muhammad? No. Moisés. Nuh, Jesús, No, ajá. La verdad es que Salah. yo no sabría decirte
concretamente. Sí se sabe que, por ejemplo, ella es una respuesta media personal, habría que preguntar a algún sabio a ver si tiene información de eso. Pero en la Biblia hay muchas alusiones de la prosternación, ¿no? En la Biblia. Cayó rostro, hasta de Jesús dice, cayó rostro en tierra, Abraham cayó rostro en tierra, orando a su Señor, cayó rostro en tierra, orando a su Señor. Esa es la prosternación. Yo una vez estaba con un judío en un encuentro interreligioso. Entonces me dice Abdul Karim, te tengo que decir algo. Sí, estaban los cristianos, ahí me habían reunido, los populares. Entonces me dice, ¿sabés que nosotros los judíos, dice, los cristianos, ¿viste cómo rezan? Sí, yo, ¿cómo rezan? Me dice, se arrodillan, ¿viste? Arrodillan, sí. Y los musulmanes se prosternan, pero nosotros rezamos parados. Y me rezan así los judíos con el muro de ornamento, nunca lo vieron. Repiten la Torá así, o oraciones que hacen, y hacen este movimiento. ¿Nunca lo vieron? Sí, claro. Entonces dice, ¿sabes por qué? Dice, porque nosotros somos rebeldes. Somos rebeldes. Y es verdad, es decir, los judíos son discutidores con Dios. Él me lo dijo y está en la Biblia, uno lo puede leer, digamos. Discutieron mucho con Moisés. Claro que hay judíos creyentes que no discuten, pero digamos, lo que hoy en general en el judaísmo predomina, desgraciadamente no es el judío más consecuente y creyente, que está en minoría hoy, sino, desgraciadamente, estos que son tan arrogantes que han caído inclusive en el sionismo, que ya, digamos, porque es un dicho por judíos mismos, ya es un abuso y un robo de la religión judía, ¿no? Lo que han hecho los sionistas. Pero bueno, dejemos ese tema ahora, hay clases de sionismo. Por lo tanto, esto de la prosternación, aparentemente, volviendo al tema anterior, estaría en la Biblia, había alusiones. Ahora no se puede preguntar, aprovechen, va a haber algunas visitas a grandes sabios de acá, sabios que juntan los sabios. Estas preguntas vayan anotando, porque va a llegar ese día, e inclusive las preguntas que han preguntado, que para ustedes son importantes y se las han contestado. Pero si son muy importantes, aprovechen y hagan con gente que les puede dar otra dimensión. Muy bien. Ahora, fíjense nosotros en el Fatiha, en la apertura, el primer capítulo que leemos todos los días en la oración. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Toda la alabanza, alhamdulillah, quiere decir en árabe gramatical es toda la alabanza. Pertenece a Dios, el Señor del universo, el clementísimo y misericordiosísimo, el soberano del día del juicio. Solo a ti te adoramos y solo de ti esperamos la ayuda. Guíanos tú por el camino recto, el camino de quienes agraciaste. El camino de quienes agraciaste, no el camino de aquellos que han incurrido en tu ira, ni el de los... Tenemos tres caminos acá. Guíanos por el sendero recto. A ver, en matemática, dígame, entre dos puntos, ¿cuál es la línea más cercana? ¿Esta o esta? La recta, ¿no? Bueno. Ahora pregunta, ¿el Corán qué dice? Dice una ley, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ciertamente venimos de Dios y volvemos a Dios. Dios no tiene punto, no ocupa espacio, ¿no? Pero simbólicamente el Corán dice que Dios es el principio y el fin. No es que acá en el medio no está, ¿eh? Ya vimos que Dios está y depende absolutamente todo el tiempo de él. Por lo tanto, guíanos por el sendero recto. ¿Entre qué y qué? Entre Dios y Dios. Venimos de Dios, volvemos a Él. El sendero recto es el sendero que
Siempre está con Dios. Viene de Dios, va hacia Dios y es recto. No tiene desvío. Mientras que el Corán dice que el camino de Shaitán es sinuoso, dificultoso. Es como subir y bajar, subir y bajar, subir. ¿Sí? Es cansado. Por momentos parece que uno va patinando, ¿no? Cuando hace los pecados, vieron que hace una noche bárbara, se toma todo, está volando. Al otro día, un dolor tremendo, el hospital no sirve para nada. Después le dicen, pero te enteraste que mataste a uno. Un desastre. Se te viene todo el mundo abajo y es el peor ser humano, el peor que una cucaracha. Pero la noche era extraordinaria. Superman se veía como volaba, se tiraba al balcón, a la piscina. hacía lo que sea. Agarraba el auto, iba a mí, no le importaba nada. Iba la vida. Y después, entonces, esos son caminos sinuosos, ¿sí? De repente, parezco que soy Dios. Robo el banco, ¿sí? Dice, $2 millones. Vamos a festejar. Porque se agarran, termina preso. Así van así. ¿Sí? Como un tobogán. Claro que en realidad no es así, si no es así. En vez de ir a Dios, van lejos de Dios. Por supuesto que no se arrepiente, ¿no? Siempre en Dios el camino del arrepentimiento está bien. Entonces, tenemos tres senderos. Ustedes vieron la interpretación del Corán un poco, ¿no? Él guíanos por el sendero recto. Primero, ¿a quién le pedimos la guía? Ya dijimos, ¿quién es la guía? Esto lo leemos 17 veces por día, obligatoriamente. En cada oración tenemos el Fatiha en el primer ciclo y en el segundo ciclo, que son 2 ciclos a la mañana. A mediodía son 4, a la tarde 4, a la noche 3 y a la noche 4. Tenemos 2 y 8, de mediodía y tarde son 10. 3 y 4, 7, 17 veces obligatoriamente le pedimos a Dios que nos guíe todos los días. Y si hiciéramos las oraciones meritorias, las que no son obligatorias, pero si las queremos hacer, Dios nos recompensa. Si no las queremos hacer, Dios no nos castiga. Las meritorias. Hay que tener buen entrenamiento físico y buena concentración y bastante conciencia para hacerlo. Entonces ya haríamos 51 ciclos. Serían 51 veces. Entonces 17 veces, diríamos 51 veces por día, Dios guíanos. Si además hiciéramos, por ejemplo, como el Imam Ali, que rezaba 1000 ciclos por noche, 1000 ciclos por noche, o el profeta Muhammad, o muchos profetas, ¿no dice el Corán? Dice, sabemos bien que te pasas 2/3 de la noche a la mitad despierto, dice el Corán. Entonces sabemos bien que tú y los que te siguen. El Imam Ali decía, como monjes de noche o ascetas de noche y leones de día. No es que se pasaban la noche adorando a Dios y después del día se dormían hasta las 5 de la tarde, ¿no? Porque eso, y después encima les daban de comer y digamos aprovechaban de la gente. De día trabajaban en camino de Dios, y de noche llegaban los pobres y adoraban a Dios y dormían muy poco. Muy poco, pero es una capacidad, la verdad, extraordinaria, que inclusive, sin ir más lejos, acá hay mucha gente que adora bastante a Dios de noche. Es un entrenamiento, una conciencia que viene de generaciones cercanas, influidas e inspiradas por el profeta y se encuentra. En nuestra sociedad, desgraciadamente, es algo que los monasterios, digamos, por ahí la vida de los monjes, ¿no? Que por ahí, digamos, tienen una vida más, en ese sentido, disciplinada con el tema de la adoración y se levantan a las 3 de la mañana a adorar, por ejemplo, el monasterio en Azul, en Argentina, digo, otro monasterio que puede haber algo de eso, pero claro, se retiran del mundo. Los profetas no solamente hacen eso, sino que encima no se retiran del mundo, decía, administran el mundo, con todos los dramas que eso tiene, meterse con los intereses de los grandes intereses que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces, el camino de la vida es un camino que enoja a Dios. Dios es muy paciente, más paciente que los padres. Dios que un padre con un hijo como él, ¿no? O sea, el que no es el padre de ese hijo dice, ¿cómo él tiene tanta paciencia? Yo lo ahorcaría este chico, ¿no? Pero el padre... Entonces, cuando Dios se enoja, es porque ya realmente hemos cruzado todos los límites. O sea, lograr la ira de Dios,
O sea, yo por ejemplo viene un profeta, ¿sí? Yo lo puedo seguir y atraigo la bondad de Dios. Puedo ser indiferente, o sea, indiferente no, porque indiferente no es nadie, pero al menos ni lo sigo ni lo ataco. Tibio, digamos ahí, en el medio, ni sí ni no. Bueno, es una instancia, son estos. No saben a dónde van, para qué viven, qué hacen en el mundo. ¿Qué lo pasan ahí trabajando? Todo que se mueren. ¿Qué aportaron? Es como la parábola de Jesús que le dice, le da uno 5 talentos, otro 10 talentos, conoce, después cuando vuelve, uno lo multiplicó, otro lo enterró, le devuelve lo mismo, otro lo perdió todo. Eso es con la vida, lo que hacemos con la vida. Entonces, ahora hay otros que ni van con los profetas, ni son, digamos, ni se mantienen al margen, sino que los atacan a los profetas. El Corán dice, en la historia vimos, los que atacan a los profetas, los enemigos de los profetas. Estos son los de este grupo. Estos son infernales, sí o sí. Estos también están en un nivel de lejanía de Dios, pero no son iguales que ellos. Pero no son conscientes de que se pueden ir al infierno y no al cielo. Bueno, hay de todo en la vida, ¿no? Hay de todo en el mundo, digamos, hay que ver cada caso. Menos mal que el que juzga a Dios, no a nosotros, entonces él sabe cómo juzgar a la gente. Pero digamos, hay de todo. Hay extraviados que han tenido oportunidad de guiarse, que han sido contemporáneos, que han visto al profeta y han permanecido en el extravío. Esos no tienen excusas, digamos. Pero hay otros extraviados, como puede ser hoy en día, quizás de algunas partes donde no saben. Hay algo de reproche, no es que la van a sacar gratis, porque tienen una conciencia y tienen un pensamiento, ¿sí? Es decir, ellos han desobedecido su interior para quedar en esta instancia. No se han movilizado por las virtudes, digamos, que le dicta la conciencia. Pero, de todas maneras, lo que es seguro es que no están en este nivel. Aunque muchas veces sirven a los intereses de este nivel. Y eso también es muy grave. Muy bien. Entonces, somos conscientes acá que pedimos muchas veces a Dios la guía. Después, este capítulo se explica con otro que dice: guíanos por el sendero recto, el sendero de a quienes agraciaste. En otra sura del Corán, en otro capítulo, dice: ¿quiénes son los agraciados? Dice: los profetas son los agraciados. Los veraces, los mártires, los virtuosos. Habla de esto, el Corán. Que después hay que ver además quiénes son los veraces, quiénes son los virtuosos, los mártires y los profetas. Pero a la cabeza están los profetas. Y terminamos con esta parte. Le dejo nada más que lo que va a empezar mañana, inshallah, porque ya terminamos la hora. Mañana lo que vamos a empezar a ver es que tenemos en el Islam el sunismo, el shiismo, este es el shiismo y este es el sunismo. ¿Y el medio? En el medio es todo lo que es común a los dos. ¿Sí? Muy bien. Es común a los dos. Nosotros vamos a empezar a hablar de esto mañana, si lo quieren. Pero nada más les dejo esta inquietud. Nosotros acá somos todos musulmanes, al menos algunos puede ser que todavía no son musulmanes, pero la mayoría son musulmanes. Ahora me dirijo a los musulmanes. Y les digo, nosotros no tenemos dudas, los musulmanes, que el Islam es verdadero. ¿Sí? Efectivamente Dios existe, efectivamente se reveló al profeta, le reveló el Corán y el Corán lo enseñó al profeta. Todos coincidimos, ¿sí? Todos. Por lo tanto, el Islam es verdad. Muy bien. Hasta ahí estamos todos juntos. Pero vemos que en el Islam hay dos grandes divisiones. Una que es mayoritaria, como el 80%, prácticamente los musulmanes, que es el sunismo. Y otra minoritaria que es el chiismo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sabemos que tienen mucho en común y sabemos que tienen diferencias. Bueno, para que nosotros hablemos de sunismo y de shiismo, no es válido en primera instancia que nosotros citemos. Vamos a ver que para hablar de este tema tenemos las fuentes que dijimos. Corán es la revelación, ¿no?
sunna, las enseñanzas del profeta, consenso e intelecto. ¿Sí? Tenemos que usar estas fuentes para ver el tema del shiismo y el sunnismo. Son las fuentes de Islam, todos aceptamos. Muy bien. Pero lo que tenemos que, además, acá tenemos los intérpretes del Corán, los grandes intérpretes del Islam, del Corán, Sunna Shia. Los hadices de las fuentes Shias y Sunnas, ¿sí? El consenso de los sabios, Shias y Sunnas, y el intelecto humano. Muy bien, ya por el intelecto humano nosotros sabemos que si esta es la verdad, que todos aceptamos, y el sunnismo y el shiismo tienen diferencias, tienen mucho en común, ¿sí? Pero tienen diferencias. Por el intelecto humano sabemos que los dos no pueden decir la verdad. Y por el intelecto humano sabemos que los dos tampoco mienten. ¿Por qué? Ahora lo digo. Estamos. Escúchenme, nosotros aceptamos que el Islam es la verdad, ¿sí? Eso lo ven cuando estudian teología. Ahora con Jesús Hale tenemos que demostrar que el Islam es la verdad. Por lo tanto, uno de estos dice la verdad. Lo que no puede ser es que los dos digan la verdad, porque se contradicen. O sea, en lo que tiene de diferentes, este dice A y este dice no A. Entonces los dos no pueden ser verdad. Pero, si no hubiéramos aceptado que el Islam es la verdad, podríamos decir que los dos están equivocados. La verdad no tiene ninguno. Pero eso ya no lo podemos decir. Porque nosotros ya aceptamos que el Islam es la verdad. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces después vamos a ver el gran debate. ¿Quién tiene la verdad? Los dos dicen verdad y los dos dicen cierto. No. Cuando el shiismo dice A y el sunnismo dice no A, O viceversa. cuando el sunnismo dice A y el shiismo dice no A, no podemos decir que los dos dicen lo errado, porque entonces ya estaremos discutiendo que el Islam no es verdad. Pero podemos decir necesariamente, si aceptamos el Islam, esto para los cristianos no, los cristianos cuando los dos están equivocados y listo. Ok. Pero los musulmanes tenemos que decir que o este dice la verdad y este no, o este dice la verdad y este se equivoca. ¿Listo? Yo la mañana sí.